les dijo a los hebreos: porque debiendo ser ya maestros, 5:12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Como que de repente tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar cuáles son los principios. Y yo hablaba con los jóvenes anoche y les decía que la razón de un fundamento, la razón de un cimiento, tiene que ver con que el cimiento, el fundamento es lo que sostiene una construcción. Cuando empezamos a construir este lugar, yo tenía 500,000 pesos para comenzar a construir aquí. Y recuerdo que cuando comenzamos a echar los cimientos, nada más de cimientos se fueron 350,000 pesos. ¿Cuánto? Nada más de cimiento. ¿Te acuerdas, Florentino? Hermano Florentino fue el que construyó esto. Y cuando yo un día estaba aquí solo y volteé todo alrededor, todavía no levantábamos muro, y miré el cimiento y hice cuentas y dije yo: wow, se nos fueron 350,000 pesos en puro cimiento. Pero cuando tiemble usted va a estar seguro, hermano, porque aquí hay un muy buen cimiento, un buen fundamento. El salmista David dijo: si los fundamentos fueren derribados, ¿qué hará el justo? ¿Qué hará el justo? ¿O qué pasará con el justo? Entonces tú eres tan cristiano por fuera como lo eres por dentro. Tú eres tan fuerte y tan sólido por fuera como lo eres por dentro. La construcción solamente va a ser sostenida por lo que la sostiene, que es el cimiento. Entonces, déjame tentar un poquito los cimientos. ¿Puedo? Ok. Te voy a hablar sobre el tema la vida de Dios. La vida de Dios. ¿Te acuerdas que hace poco hablamos en Romanos, capítulo 1? Y dijimos acerca de esa generación que vivía en juicio, que no querían tener nada que ver con Dios. Era una generación que no quería tener nada que ver con Dios. Querían lo de Dios, pero no querían a Dios. Entonces, quiero hablarte hoy acerca de esto, y si gusta seguir conmigo, vamos a Juan 3 prontito, y ahí vamos a echar el ancla en nuestra navegación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer qué? Ok. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. Note cómo este hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, era un principal entre los judíos, lo cual quiere decir que era un hombre muy preparado, muy estudiado. Recuerde que el judío a los 12 años ya conocía todo el Torá, y el Torá consistía en el Pentateuco, que son los Pentas 5, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. También tenía libros de profetas y tenía los salmos. En eso consiste el Torá. Entonces, los judíos
A los 12 años ellos ya tenían conocimiento de Dios. Ellos ya conocían las escrituras. Ellos ya conocían la historia de Israel, del peregrinaje de 40 años en el desierto y de los 430 años de la esclavitud en Egipto. Ahora, este hombre sobresale porque no solamente sabía eso desde los 12 años, sino que este hombre tomó una carrera para llegar a ser un principal, es decir, para llegar a ser uno de los más estudiosos dentro de la membresía, por llamarlo de una manera, de los judíos. Este hombre estaba preparado, era una persona intelectual, era una persona con conocimiento, era una persona que cumplía con la tradición y con la ley, y era un cumplidor. Pero como que él sentía que le faltaba algo. Él sentía que le faltaba algo. Y había escuchado de Jesús. Entonces fue a Jesús de noche, y dicen algunos eruditos que la razón por la que fue a Jesús de noche era porque le daba vergüenza ir en el día y que lo miraran los demás. Jesús dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero este hombre le dio vergüenza que los demás lo vieran. Entra el qué dirán. Y entonces busca a Jesús de noche y tiene un diálogo con él. Y podemos ver en la expresión de este hombre cuando le dice Rabí, que traducido es ¿qué? Maestro. Note, este hombre percibió a Jesús como un ¿qué? Maestro. ¿Sabías tú que como tú percibes a Dios es lo que tú vas a recibir de Él? Y este hombre lo percibió como un maestro. Y este hombre fue quizá a enriquecer su conocimiento. Y recibió algo que nunca fue buscando, porque pensó que ya conocía, pero como que quería saber más. Y note cómo Jesús tiene un diálogo con este hombre en un nivel espiritual, pero el hombre se baja a su nivel humano y carnal, y Jesús le habla en un nivel espiritual, pero el hombre le contesta en un nivel humano. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2 que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de discernir ¿qué? Entonces Jesús le estaba enseñando algo a Nicodemo, pero Nicodemo no tenía capacidad espiritual para poder discernir aquellas cosas. Entonces él se aventura y contesta a su nivel y le dice: no, espérame, o sea, ¿cómo me estás diciendo que yo soy viejo? ¿Y cómo puedo yo de nuevo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Note, esta era una contestación meramente intelectual y humana. En el mundo natural, un reino en particular consiste de un cierto tipo de vida. Por ejemplo, el reino vegetal se compone de organismos que contienen la vida vegetal. De igual manera que la vida vegetal se compone de la vida vegetal, y el reino animal se compone de la vida animal. Asimismo, el reino humano se compone de la vida humana. ¿Estás conmigo? La única manera de participar de un reino en particular es poseer la vida de ese reino. Otra vez, la única manera de participar de un reino en particular es poseer la vida de ese reino. Y Nicodemo poseía solamente la vida humana, carnal. Y entonces él miraba todo carnalmente, humanamente. No tenía fe. Todo era de acuerdo a las posibilidades. Todo era de acuerdo a su alcance o a su capacidad o a lo que él podía hacer. Entonces, la única manera de participar en un reino en particular es poseer la vida de ese reino. Una rosa no puede participar del reino animal porque no tiene la vida animal.
De igual manera, un mono no puede participar del reino humano porque no tiene la vida humana. Aunque lo vistas y aunque lo hagas que haga trucos y aunque lo hagas esto y que lo otro y que aquí que allá, aún así no puede, no pertenece al reino humano. Aunque digan que unos salieron de ahí, yo no salí de ahí. Yo salí de Adán. Y Adán no fue mono. Y el que está a tu lado, venimos de Adán. No venimos del mono. ¿Ok? Entonces, aun si el mono es un mono excelente, puede caminar con 2 patas y vestirse y comportarse como un humano, aún así no forma parte del reino humano. Sencillamente no tiene la vida humana. ¿Estamos aquí? De igual forma, intentar parecernos a Dios o comportarnos como Él no nos hace parte del reino de Dios. No nos hace parte del reino de Dios. Lo más que puede hacer nuestro excelente comportamiento es llevarnos a ser un muy buen ejemplo en el reino humano. Una persona moral, una persona consciente, una persona que no se mete con nadie ni en problemas, que es honesta y que es derecha o sincera o todo. Son virtudes. Pero eso no lo hace tener la vida de Dios, o no lo hace formar parte del reino de Dios. La única forma de entrar en el reino de Dios es por medio de tener la vida de Dios. Y la única manera de tener la vida de Dios es por medio de creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y abrir nuestros corazones a Él y entregarnos a Él. Y posteriormente vivir esa vida que la Biblia tiene para nosotros. Entonces Nicodemo estaba hablando de acuerdo a su nivel, y su nivel era humano. Él tenía la vida humana y contestaba humanamente y pensaba humanamente. Pero Jesús no tenía la vida humana. Jesús tenía la vida de Dios, porque es Dios. Entonces, este diálogo nos enseña una cosa: ¿cómo yo, siendo humano, puedo poseer el reino de Dios? Creyendo en Jesús, arrepintiéndome de mis pecados, muriendo a mí mismo. Es que si no muero a mí, no puedo vivir en Él. Para entrar al reino de Dios hay que morir. ¿Morir a qué? A esta vida. ¿A cuál vida? A la naturaleza del pecado. Mira, ahí te va. Vamos a retractar poquito. El ser humano nace, ¿sí? El ser humano nace por la unión de hombre y mujer. De ahí nace el ser humano. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el ser humano recibe la vida ¿de qué? La vida humana. Entonces, el ser humano participa en la humanidad, pero trae el pecado con él. Pero vamos a tomar el ser humano. El ser humano nace y lo primero que el ser humano necesita es que un bebé, que lo alimenten, que lo cuiden, etcétera, etcétera. Es el proceso, ¿verdad? De ¿qué? A ver, infante, niño, bebé, infante. Bueno, usted sabe ya. Yo creo que ya estamos grandecitos aquí, ¿no? Ok. Entonces, se le tiene que alimentar bien. De hecho, los doctores recomiendan que a un recién nacido no le des nada más que puro pecho. Nota cómo lo que tú requieres y necesitas ya lo traes integrado. Entonces, alimentas a ese bebé y dentro de ti están todos los nutrientes que ese bebé necesita, porque ese bebé necesita comer. ¿Por qué? Porque el comer para ese bebé es parte del crecimiento y es parte del desarrollo de la vida integral humana de ese bebé. ¿Ok? Entonces ese bebé va creciendo, llega a ser adolescente, luego joven, luego adulto, y es el proceso. Ahora tomamos la vida espiritual igual. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Creyendo en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesús en nuestro corazón, negándonos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz y muriendo a este mundo. A ver, ¿cómo muriendo a este mundo? Sí, muriendo a la naturaleza del pecado. Recibir la vida de Dios, ¿entiende esto? Recibir la vida de Dios quiere decir una cosa. Quiere decir, por eso ahora vamos a entender mejor Gálatas 2:20. Porque juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Vamos a entender esto bien. ¿Por qué? Porque cuando uno muere al pecado, por eso dice Pablo en los Romanos, que si morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando uno muere al pecado, muere uno a su naturaleza. Y entonces uno recibe la vida de Dios. Y ya no vivo más, porque yo he recibido la vida de Dios. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él vive en mí, ahora Él es el que manda, ahora es el que gobierna, ahora Él es el que me conduce, ahora Él es el que me enseña. Y esto es recibir la vida de Dios. Esto es recibir la vida de Dios. Ahora te lo voy a enseñar bíblicamente, si gustas ir conmigo prontito. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Ahorita regresamos con Nicodemo, ahí lo dejamos sentado tantito. De todos modos vino de noche. Primera de Pedro, por favor. Cuando estés ahí me dices amén. 1:23. Ok. ¿Ya estás ahí? Te espero. Primera de Pedro 1:23. Mira, para los que quieren saber cómo se purifica el alma, el 22 te lo dice. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿A qué? Nota. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Nota, nosotros no tenemos la capacidad de nuestra humanidad, no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos conduce continuamente al mal. Y es solamente por medio del Espíritu que mora en nosotros, 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, mora en nosotros, que recibimos la vida de Dios, y entonces nosotros somos purificados por medio de la obediencia. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Ok, verso 23. Siendo que renacidos, nota esa palabra renacidos, la palabra re es algo doble, dos veces. O sea, ya nacimos una vez, y esa vez, ese nacimiento nos condujo al reino humano. Y en el reino humano, pues dice Jesús, vivimos, andamos, vemos, oímos, todo. ¿Sí? Nos movemos en el reino humano. Ya nacimos una vez. Tú me ves porque yo nací, yo te veo porque tú naciste. Y ya nacimos en el reino humano una vez. Pero aquí está hablando de nacer otra vez, renacer. Ahora, para yo nacer en el reino humano, mi papá y mi mamá tuvieron que haberse puesto de acuerdo. Y tuvo que haber ahí una unión. Y de la simiente de mi padre, inyectado en mi madre, nazco yo, gracias a Dios. Gracias por decir amén a eso. Yo sí digo amén. Entonces nazco yo, note. Pero esa simiente de mi padre traía el pecado, y traía la maldición, y traía el alcoholismo, y traía todas esas cosas. Y al mi padre inyectárselo a mi madre y nacer yo, pues yo nací con esas cosas. Porque es una simiente corruptible, pecaminosa. Por eso todos los que nacen al mundo nacen bajo la simiente corruptible, pecaminosa. Nacemos de padres pecadores, y que son muy buen ejemplo en cuanto al pecado. Pero cheque, aquí te está hablando de otro nacimiento, de nacer otra vez. Y esta vez no es como la primera vez. Aquí te dice que no vas a nacer de simiente corruptible la segunda vez. La segunda vez, tu nacimiento segundo o posterior, o este nacimiento nuevo, va a ser de una simiente que incorruptible. Oh, gloria a Dios. Ahora checa esto.
Así como de mi padre yo recibí en herencia la maldición del pecado, el alcoholismo y lo mal hablado y todo lo demás, así en el primer nacimiento, en el segundo nacimiento, recibo de mi Padre Dios la vida de Dios, y entonces en esa simiente viene la vida de Dios en mí, y ahora comienzo a vivir lo que Dios quiere que yo viva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es necesario que yo y tú entendamos que cuando nacemos de nuevo, nacemos de una simiente incorruptible. Por eso, escucha, no podemos vivir como que con esa naturaleza de la simiente corruptible. Tenemos que no hay que representar a nuestros padres terrenales tanto como hay que representar a nuestro Padre celestial. Mire las palabras de Jesús. Lo que yo hablo no lo hablo por mi cuenta, sino hablo las palabras. Cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu, dice: y Él no va a ser por su cuenta, sino lo que el Padre le diga. Nota, una persona que vive la vida, que tiene la vida de Dios y que vive de acuerdo a esa vida de Dios, ya no va para donde quiere, ya no hace lo que quiere, ya no piensa lo que quiere, ya está siendo gobernada por esa vida de Dios en él. Dice que el viento sopla de un lado para otro, va y viene en Juan, y que así son los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Solamente los que nacen de nuevo son guiados por el Espíritu y buscan una vida espiritual y alimenta, así como el niño en el mundo humano y en la naturaleza humana nace y es alimentado para que crezca. Así el Hijo de Dios, el nuevo creyente, el nacido de nuevo, es necesario que sea alimentado para que crezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo vas a crecer? Si fueras un niño espiritual y no te alimentaran, imagínate en lo natural un niño que no se le alimenta. ¿Cómo es? Pues no te ofendas, pero así hay muchos en lo espiritual. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Aquí mismo en Primera de Pedro, verso 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas ¿qué? Las detracciones. Y dijimos que detracciones son difamaciones o calumnias. Verso 2, todos desead como niños recién nacidos ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Alguien carnalmente me podría contestar como Nicodemo Jesús y decir: ¿a poco con esa leche voy a comer? Con esa leche me muero de hambre. Dijera alguien como: ¿a poco con fe vamos a ir a pescar? Y cuando llegamos aquí con una cubeta y media de pescado, entonces se dio cuenta. ¿Cómo sabe el pescado grandote que sacamos? No, y cada vez que lo contamos crece. Entonces escucha, alguien que vive una vida natural, carnal, dice: ¿a poco leyendo la Biblia voy a comer? Sí, pero este es alimento para el espiritual nomás. Si no eres espiritual no te va a servir. ¿Será por eso que muchos no leen la Biblia? Porque no les sirve. El que tiene la vida de Dios en él, el que nace de nuevo, tiene que alimentarse o se muere. Así como un bebé recién nacido, tienen que alimentarlo o se muere. No hay diferencia. El proceso de desarrollo de un bebé en lo natural es el mismo proceso de desarrollo en un bebé espiritual. Mire, ¿con cuánta frecuencia nos topamos con personas que quieren conocer acerca del lago de fuego y del dragón con las 7 cabezas y no saben el ABC del Evangelio? Y ya quieren conocer de la ramera y de las trompetas y de los sellos. ¿Qué te pasa? No puedes estar en primaria queriendo aprender álgebra.
¿O sí? ¿O sí les... maestra, ¿qué enseñas tú, maestra? ¿Primaria? Todas las asignaturas. ¿Pero primaria? ¿En primaria les enseñan álgebra? Pues no como se ve en la secundaria. No, pero no, ¿da? Los preparan. Sí. Es una preparación. Son principios, pero sí es. Entonces a mí cuando alguien me dice, pastor, debo leer toda la Biblia, le dije, fácil. Yo les digo, lee el libro de Juan. Porque del evangelio, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nota, Lucas nunca anduvo con Jesús, pero cuenta las cosas igual que Mateo y Marcos, que anduvo físicamente y personalmente con Jesús. Ahora, Lucas no era judío, ¿sabías tú eso? Lucas era griego. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos, ¿es la palabra correcta? Y eso quiere decir que los tres hablan de lo mismo. El único que se distingue de los tres evangelios es Juan. Es el que llama a Jesús el Hijo de Dios. Otro lo llama el Rey, otro lo llama el Hijo del Hombre, otro lo llama el Mesías, pero solo Juan lo llama el Hijo de Dios. Ahora escucha, todo esto que yo te estoy hablando tiene que ver con tu fundamento, no tiene que ver con tu edificio, porque las casas o las fincas nunca se construyen de arriba para abajo, se construyen de abajo para arriba. Entonces, yo querer portarme bien es como construir mi casa de arriba para abajo. Yo querer hacer las cosas bien es como construir el edificio de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo los cimientos y cuando yo ya tengo una vida de Dios en mí, entonces yo ya no necesito preocuparme de portarme bien, porque esa vida de Dios en mí es la que me va a guiar a hacer lo correcto. Otra, es la que me va a enseñar a encontrar mi propósito en Dios. Una vida sin propósito, hermano, es como comer carne sin sal. ¿Sí estás aquí? Si esto que te estoy hablando te aburre, necesitas preocuparte, hermano. De veras necesitas preocuparte. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No adulterada quiere decir lo que el hombre le pone. Por eso cuando nosotros predicamos debemos tener cuidado de no ponerle ni quitarle lo que es, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Entonces el diálogo en Juan nos enseña que la manera de entrar al reino de Dios en el verso 5 de Juan 3 es naciendo de nuevo. ¿Sí? Naciendo de nuevo. Ok, Juan 3 verso 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora escucha, una de las reglas de la hermenéutica es ponerle atención a las repeticiones, como en este caso lo repetitivo. ¿Por qué dice Jesús de cierto? Porque de cierto requiere una atención doble. Requiere una atención doble a lo que se te está diciendo. De cierto quiere decir, pon atención. O sea, no lo ignores. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabías tú que una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios? Si yo te enseño una fotografía de una persona con la que tú nunca has platicado en persona, si yo te enseño una fotografía de una persona a la que tú no conoces,
Esa fotografía te puede decir el color de su cabello, la tez de su piel, te puede decir el color de sus ojos y te da información acerca de la persona, ¿cierto? Ok. Pero no puedes tú decir, yo la conozco y yo sé cómo piensa, y yo sé cómo actúa y yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Nada más por ver una foto no puedes hacer eso. ¿O sí? A menos que seas brujo. En dado caso, pues es mentira, porque los brujos son mentirosos. Porque la única verdad está en Dios. Entonces, pero cuando tú ya conoces a una persona, ya has tenido un diálogo, has convivido con esa persona y lo que tú quieres, entonces tú puedes decir, yo la conozco. Versus yo sé de ella. Yo tengo información de ella. Sí, tú puedes tener información de la persona, pero mientras no tengas tú una relación con la persona, no la conoces. Y con Dios es igual. Mientras oigas hablar de Dios como Job, de oídas, te había oído el canto de cuentan de un Dios. Dicen de Dios esto y que Dios esto y lo otro y que Dios aquí y allá. Sí, pero hasta que tú vengas y tengas una experiencia personal con Él, no hay nada. No hay nada. Y esto es lo que diferencia entre una fe y una religión. O sea, la religión se satisface con saber de una fe, no. O sea, el cristianismo no se satisface con oír de Dios. Nosotros tenemos necesidad de conocerlo a Él. Pablo dijo que todo lo que él tenía, él lo tenía como pérdida. En otra escritura dice que él lo tenía como estiércol. En otra dice como basura. Y luego dice en Filipenses, ¿a fin de qué? De conocerle a Él. Note el precio que Pablo estaba dispuesto a pagar, nada más por conocerle a Él. Y estamos hablando de alguien a quien Jesús se le apareció. Estamos hablando de alguien que escuchó la voz de Dios audiblemente, que tuvo un diálogo personal con Jesucristo. Porque juntamente estoy crucificado con Él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el quien murió y se entregó a sí mismo por mí. Ahora escucha, ¿cómo es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Igual, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué? ¿A qué se refiere con nueva criatura? ¿Sabes? Nosotros tenemos problema con las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque seguimos viviendo en la naturaleza humana, como Nicodemo. Una persona enojona en el mundo viene y se convierte, y los primeros meses le baja, pero ya como a los 6 meses o un año, si no se alimentó, si no siguió el proceso bien, otra vez viene a hacer ¿qué? Y entonces, ¿cómo puedes explicarte entonces de que las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas? ¿Qué no dice Pablo que aquello que yo derribé? Dice, si lo que yo derribé esto mismo vuelvo a edificar, transgresor soy. Se nota, si aquello que tú ya dejaste, otra vez vas y lo agarras, te conviertes otra vez ¿en qué? En pecador. ¿Y cuántos dejamos muchas cosas cuando conocimos del Señor? Pero ¿qué no dice la Biblia en Miqueas? Que nuestros pecados están ¿dónde? En el fondo de la mar. Voltea al que está a tu lado y dile, no seas buzo, no vayas otra vez por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque
la naturaleza pecaminosa muere en nosotros. Y me gusta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, te lo leo, versículo 4. Ojalá y no te esté aburriendo, me gusta mucho la Biblia. Ok, verso 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿andemos en qué? ¿En qué debemos andar? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué tan nueva es tu vida? O sea, ¿sigues luchando con las mismas cosas que luchabas cuando eras del mundo? ¿Sigues? A ver. Debe de haber vida nueva. A veces no entendemos el concepto vida nueva. Decía Mel Gibson en la película de Apocalipsis o Apocalipto, ¿cómo se llamaba la película esa? Bueno, es que nosotros somos de la escuela vieja. Que para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir. Algo así decía, ¿no? La película, los que la vieron. Para que algo nuevo surja, algo viejo. A rey muerto, a rey puesto. A ver, ¿cómo te lo digo? Porque te veo con cara de no le entiendo, pastor. O sea, las dos naturalezas no pueden A ver. Dame chance tantito. Las dos naturalezas no pueden cohabitar. ¿Por qué? Porque la vida de Dios requiere y necesita. Para yo tener la vida de Dios, Dios requiere que yo muera mi vieja naturaleza, porque no puede Dios competir. O sea, el lunes no puedo ser cristiano el domingo y ser santo el domingo y el lunes ser un demonio. Porque si eso ocurre, entonces la vida de Dios no está en mí, porque la vida de Dios no es así. La vida de Dios en mí no permite eso. Por eso la vida de Dios en el creyente es un constante cambio. Ahora nota, Dios nunca va a trabajar por fuera con las personas. Si tú traes una blusa bien escotada y se te ven todos los pechos, Dios no te va a decir nada, porque Dios trabaja por dentro. Y al tener tú la vida de Dios adentro, tú no vas a querer ofender a Dios de esa manera. Y es como sabemos que una persona es nacida de nuevo, y es como sabemos que una persona tiene la vida de Dios, cuando nadie le tiene que estar diciendo las cosas por fuera, porque el Espíritu Santo le está inyectando vida por dentro. Y si esto es por medio de la Biblia, pero no leemos la Biblia, entonces tenemos un gravísimo problema. Porque entonces vamos a ser niños anémicos espiritualmente, y que si yo me acerco y te hago una pregunta de la Biblia, vas a decir: no sé. Y entonces yo te diría: ¿cómo es que te pasó esto si no sabes cómo? O sea, tú me dices que eres nacido de nuevo, ok, pero ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo fue que naciste de nuevo? ¿Qué te ocurrió? Explícamelo bíblicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, no andamos cuidándonos de la gente. Y yo les decía, hablo con tanta gente, pero el otro día decía yo, a mi esposa le decía yendo camino a casa, le digo: sabes, me siento tan bien porque no tengo que aparentar nada, porque soy lo que soy nada más. En el Metamorfosis, la oruga no pretende ser mariposa. ¿Sí entendieron o no? O sea, la oruga no se arrastra por el suelo diciendo: soy mariposa, soy mariposa. Y la mariposa que está volando en los aires no necesita decir que es mariposa, porque cuando tú la ves, tú dices, porque está definida. Cuando te ven a ti, dicen, ¿qué dicen? Porque debes de estar definido.
por tu conducta, tu comportamiento, tu carácter, tus actitudes, tu trato con los demás, tu humildad, tu obediencia, tu sujeción, tu respeto. O sea, cuando pides prestado pagas. ¿No te andan buscando los de Coppel? ¿No mientes? ¿No eres tranza? ¿No compras robado? ¿Les sigo? No, porque eso es trabajar por fuera, y es el problema de los pastores. Siempre queremos trabajar por fuera. Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la. Si el Espíritu Santo no hace la obra dentro de ti, ¿sabes? Escucha esto que te voy a decir porque me cuesta decirte esto. Estimo que yo llevo 23 años de pastor para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, pero escucha, fácil 18 años me llevé yo tratando de cambiar a la gente. Y yo puedo durar 60 años, hermano, y nunca lo voy a cambiar. ¿Sabe qué voy a lograr con eso? Echármelo de mi enemigo. Y esto es lo que yo logré, caerle mal a la gente. ¿Por qué? Porque yo veía algo y parecía árbitro, le sacaba la amarilla y miraba y pum, y pum. Pero gracias a Dios, al entendimiento de parte de Dios, de la vida de Dios, a la oración, me doy cuenta de que si Dios no hace la obra por dentro, yo no puedo hacer nada por fuera. Por eso gente viene cuando quiere, cuando no viene, y Dios los bendiga, yo los amo. Y hermano, pastor, voy a salir, que le vaya bien. Pastor, no voy a ir, Dios lo bendiga, vamos a orar por usted. Ya no me meto, porque es decisión personal. ¿Por qué? Porque cuando hay vida de Dios en la persona se comporta de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios, y se le batalla muy poco. Realmente cuando se le batalla es cuando las personas no son y dicen ser o se creen ser. Entonces, lo que define todo es la vida de Dios en el creyente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo no te tengo que, no te portes así, cambia tu actitud, cambia tu carácter. No, hermano, perdóname, yo no voy a andar detrás de ti. Voy a orar por ti, te voy a enseñar la palabra de Dios, te voy a enseñar el principio bíblico establecido por Dios, esperando que Dios haga la obra en ti. Salmo 126: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. De todos los que están aquí, unos van a escuchar lo que hablo y van a averiguar y van a aplicarlo. Otros se van a ir de aquí, les entró por aquí y les sale por aquí. Ahora, la diferencia entre uno y el otro es que cuando vengan los problemas, el que escuchó la palabra y el que la puso por obra va a afrontar los problemas con la vida de Dios y en las fuerzas de Dios, y el otro va a afrontar los problemas sin la vida de Dios en sus propias fuerzas, y como sus fuerzas están limitadas, se va a quebrar. Pero ahí le va lo triste, le va a echar la culpa a Dios. Le dice: para eso soy cristiano, para eso voy a la iglesia, para eso diezmo. Casi como que Dios dijera: agarrar a tus 20, 50, 100 pesos que das y ten. O sea, casi como Dios diciendo: me sale más barato. ¿Tiene sentido? Dígame, no me siga el rollo. Por favor, no me lo siga. ¿Sabía usted que hoy en día el título de cristiano no significa nada? ¿Sabía usted que hoy en día los cristianos tienen sexo sin casarse? ¿Sabía usted que hoy en día los cristianos roban?
¿Sabe usted que hoy en día los cristianos mienten? ¿Sabe usted que los cristianos andan haciendo y deshaciendo para que un cristiano llegue y diga: pastor, ¿es pecado tatuarme? No, para ti no es pecado. A mí los que vienen me preguntan, para ti no es pecado, hermano. Es más, tú puedes irte hasta con las mujeres, hombre. Para los creyentes sí. Para los nacidos de nuevo sí. ¿Por qué? Ahí te va. Estaba comiendo sandía hace como unos 18 años. Y estaba un señor vendiendo una camioneta. Y le digo: amigo, ¿no tiene sal, ni limón, ni chile? Dice: no. Dice: fíjese con lo que me salió. Por eso necesito la vida de Dios. Dice: si la sandía ocupara sal, limón y chile, ya Dios la haya hecho así. ¡Oh! La verdad me enojé. Pero ahí le va. Hace 18 años. Pero ahí le va, aprendí algo. Si yo ocupara tatuajes, cuando Dios, mire, ahí le va. No quiero ser tan teólogo, pero ahí le va. En el Génesis capítulo 1 y en el 2, la creación de Dios, ¿no? Primer día, segundo día, el sexto día, la coronación de toda la creación fuiste tú. Y hay unas palabras tan maravillosas ahí que dicen: y vio Dios que lo que había creado era. Motel que está a tu lado y dile: no lo arruines. Miró Dios lo que había creado y vio Dios que era morenito, bueno, blanquita, buena. El otro día me dicen: oiga, ¿por qué no se pinta las canas? Porque si las ocupara negras, a Dios le gustan mis canas, por eso me las dio. Si fuera mujer, bueno, por la vanidad me excusa, ¿verdad? Pero soy hombre. Díganme los hombres. Personalmente creo que un hombre se ve atractivo con canas. Bueno, cuando se baña, ¿da? Entonces nota lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes conocimiento, Nicodemo, tú tienes religión, Nicodemo, tú eres parte de un grupo elite, pero te hace falta una cosa muy importante. Y déjame cerrar con esto. No sé qué horas son, no sé cuánto llevo, pero déjame cerrar con esto. Gálatas 6:15, vamos a cerrar ahí, por favor. No te dejes engañar, el conocimiento no te hace tener la vida de Dios. Por favor, no te dejes engañar. No porque sabes mucho, no porque conoces mucho, no porque tienes tiempo. Nada de eso te hace pertenecer al reino de Dios. Así como un mono tú lo puedes hacer que haga brincos, circos, teatro y maroma. Es más, lo puedes hacer hasta que hable. Eso no cambia su naturaleza. Sigue siendo un mono. ¿Estamos aquí? Jesús dijo: no importa nada de eso. Y Pablo lo confirma. Nota: porque en Cristo Jesús, o sea, en el reino de Dios, en la vida cristiana, ni la circuncisión, o sea, ni el judaísmo, porque está hablando Pablo a los Gálatas de ahí. Acuérdate que los Gálatas regresaron al judaísmo en el capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Los fascinaron de nuevo y dejaron el cristianismo y se fueron otra vez al judaísmo. Entonces Pablo le habla a los Gálatas en el 6:15, les dice: porque en Cristo Jesús ni el judaísmo
ni los gentiles, porque uno era circunciso y el gentil era, el judío era circunciso y el gentil era incircunciso. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que ¿qué es lo que vale? Alguien dígamelo, ¿qué es lo que vale en Cristo? ¿La religión? ¿El conocimiento? ¿El status quo? ¿La posición? No. Pastores se van al infierno. Líderes de alabanza se van al infierno. Panderistas se van al infierno. Miembros se van al infierno. Porque en Cristo, por eso en Juan 8, verso 31, dice la Biblia que Jesús le habló a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, porque los judíos se sentían como que nada más por ser judíos ya, como muchas personas que se creen por nada más son cristianos y ya. No, eso no vale nada en Cristo. Lo que vale en Cristo es la nueva creación, nada más. Y mientras tú no nazcas de nuevo, no dejas de ser nada más, no dejes de formar nada más parte del reino humano. Es solo hasta que naces de nuevo que hay un cambio de naturaleza, de tinieblas a luz, de muerte a vida, que tú entras al reino de los cielos, que recibes la vida del reino de los cielos, que es la vida de Dios, y entonces ya formas parte. Mire, si viniera un marciano, no digo que existen, de hecho yo creo que no existen, pero nada más para que entienda. Si viniera un marciano y hablara, ¿sabía usted que no le entenderíamos? Al menos que fumes crack o algo. No, en serio. Es más, mira, no nos vayamos tan lejos. En Ramos ahí se agarran hablando náhuatl. Fuimos a pescar el otro día, ¿se acuerdan? Levanten las manos que fueron. No sé si notaron que estaban unos muchachos así como de los que estaban pescando, ¿verdad? Y se agarraron hablando náhuatl, ¿verdad? Y entonces yo les hablé en español y me ignoraron, entonces yo me agarré hablándoles inglés. Entonces estaba ahí hablando con el náhuatl así y mirándome en náhuatl así, entonces yo les hablaba inglés y miraba a cada uno. Hey, ¿tú qué estás diciendo? Le dije lo mismo que tú, nada más en inglés. Y entonces fue a hablar otra vez con su amigo náhuatl. Sabrá Dios lo que le dijo, ¿verdad? Yo en realidad lo que estaba diciendo ahí, ¿cómo estás? Te estoy viendo, Yo sé que no me entiendes lo que te estoy diciendo. Yo le estaba diciendo todo esto en inglés. Le dije, ¿verdad que se siente feo que hablen un lenguaje que uno no puede entender? Y la razón por la que Nicodemo no podía entender el lenguaje de Jesús es porque no tenía la vida del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, aleluya, ¿ves? En el reino de Dios hay un lenguaje. Ten cuidado con los que dicen que el dólar es la moneda oficial del reino de Dios. Esos van por otro lado, nosotros no. Y para que tú puedas entender el reino de Dios, necesitas la vida. Mire, déjeme terminar. Es que no me deja. Mira, usted no. No, es que si va a decir, pastor, ya déme chance. Usted es de México. Si usted se va a Suiza y allá nace su hijo, pero está guapillo, parece, ¿verdad? Que es de Suiza. Y él nace en Suiza. Él es suizo porque nació en Suiza. Pero ¿sabe qué lenguaje va a aprender? El suyo, porque él viene de simiente suya. Entonces, el lenguaje lo vamos a aprender por la vida que tenemos del lugar de donde venimos. Te tengo que decir todo esto nada más para que entiendas. Ay, leo la Biblia pero no la entiendo. No, nunca la vas a entender, porque no has nacido
al reino del que la Biblia habla, porque no tienes la vida de ese reino y no puedes entender lo que ocurre. Miren, una persona que tiene un trabajo y dice: tengo planes, quiero hacer esto y eso, pero mi trabajo nomás gano esto. No, pues así. Esa persona no entiende el reino de Dios. No ha nacido en el reino de Dios. Porque si naciera en el reino de Dios, se da cuenta que Jesús agarró 2 pececillos y 5 panes y le dio de comer a 5,000. En el reino de Dios ese es el entendimiento generalizado. Pero una persona que no tiene fe, que no tiene la vida de Dios, que no ha nacido de nuevo, no puede ver esas cosas, porque esas cosas, para verlas, Jesús dijo en Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo te explicas tú que levantamos un edificio de cerca de 2 millones de pesos cuando solamente teníamos 150,000? Porque ya habíamos metido 350 en el cimiento. Fui con Medellín. Nunca le había pedido una varilla fiada. Entré, hablé con Carlos, el dueño, y él siempre me decía licenciado, yo siempre le decía ingeniero, porque le compraba mucho, porque hemos levantado 4 templos. Entonces le digo: Carlos, ¿tienes un minuto? Sí. Nos metimos a su oficina, le digo: oye, me siento mal pedirte esto, pero mira, acabo de vender una iglesia, un local, y acabamos de comprar otro, y me tiene un dinero detenido hasta enero. Esto fue como en agosto, septiembre. Le dije: y necesito que me fíes todo el techo de la iglesia. Me dijo: ¿como cuánto estimas que sea? No sé. Y nos agarramos haciendo cuentas y fueron 100 y feria de este techo. Este no, el otro, de arriba. Y me dijo: no hay ningún problema. Ve ahí con fulana tal y pídele todo lo que ocupas. Ahí te va. Al mes estoy hablando con él y llega el papá y le dice, delante de mí, yo no sé si lo hizo a propósito, dijo: oye, tenemos esta nota aquí con un pagaré y no está nada firmado. Y era yo el del pagaré. Y lo agarra y dice: ah, no, así está bien. Me dio como 180,000 pesos sin firmarle nada. No, ahí te va. Me voy a Pérez de la Mora. Una vez habíamos orado por la mamá de la señora Soraya de Pérez de la Mora, mi esposa y yo. Y me voy y le digo: señora, ¿tiene un minuto? Sí. Pásate. Nos pasamos a su oficina. ¿En qué te puedo servir? Lo mismito. Le dije: necesito esto. Ok, mira, te voy a abrir una cuenta y ahí tú firmas. Ajá. Y cuando tengas el dinero me lo pagas. Yo sé que tú estás pensando: ¿por qué no me pasan esas cosas a mí? Pero ahí te va lo chido, Su esposo andaba afuera. A los 2 meses me manda a llamar y me dice: pastor, me dice, tengo una molestia y me siento mal. Me llamó por teléfono: me siento muy mal y ojalá y usted me entienda y no se vaya a molestar. Yo dije: ¿qué puede ser? Es que la contaduría y mi esposo y fue que vino y esto, ¿podría venir a firmarme un pagaré? Me había soltado todo sin yo firmar nada. Le dije: en 5 minutos estoy ahí. Llego. Le dije: y lo que usted ocupe que yo firme, por favor, no dude usted en llamarme. Construimos todo, hermanos. Cuando yo ya recibí el resto del dinero, viera qué hermoso se siente hacer un cheque de esos. Llegar: Carlos, ¿tienes un minuto? Sí. Oye, pues ya vengo a ir aquí. 185,000 pesos. ¿Lo puedo cobrar? Pero por supuesto. Señora Soraya, ¿tiene un minuto? Sí. Aquí está. ¿Tú crees que nosotros hicimos esto por mi capacidad?
Por favor, no ofendas a Dios. No ofendas a Dios. Por eso tú batallas, porque haces las cosas en tus fuerzas y estás muy limitado. Por eso batallas, porque ves las cosas del punto de vista humano. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos da conciencia de Dios, el alma nos da conciencia de nosotros mismos y el cuerpo nos da conciencia del mundo. Conocer al mundo no me sirve. Conocerme a mí mismo tampoco. Necesito conocerlo a Él. Y eso solamente lo hago por medio del Espíritu. Conciencia de Dios, la vida de Dios. ¿Sabes? Llegas al punto en que te hacen y te callas, porque no te sientes ofendido, porque no te enganchas, porque no agarras la ofensa, porque lo que otros te hagan a ti no te define a ti, los define a ellos. Tú no eres definido por lo que escuchas, tú eres definido por lo que haces. Por eso yo no me engancho. Hablas mal de mí, me tratan mal. Ustedes no, yo sé que me tratan muy bien, pero yo no me engancho. No me vas a ver a mí ahí reprochándote y que tú dijiste, no. Porque entonces eso me definiría a mí. ¿Sabe por qué me meto a la oficina y no salgo durante el servicio? Porque no quiero ver cosas que me desanimen, me desalienten. Quiero meterme con Dios y meterme en la palabra de tal manera que, como un panadero que se mete y al horno y saca el pan y dice, aquí está el pan calentito. Y ojalá y que lo que yo hago, lo bueno, no lo malo. Dice ahí Hebreos 13, dice, imitar su fe. Hablando del pastor. Imita lo bueno, imita la fe. Lo malo mío no lo imites. Hazte como que no lo ves. ¿Sale? ¿Sí recibiste algo? Entonces, mira, antes, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y eres parte de la familia de Dios. ¡Qué chido! No, eso no es, perdóname. Eso no es formar parte de la familia de Dios. Tienes que tener un conocimiento de quién tú eras. Tienes que tener un conocimiento de quién es Dios. Tienes que tener un conocimiento de lo que estás haciendo, porque si no, en verdad, lo único que se hizo fue violar tus derechos. Y entonces, escucha, te van a pedir, te van a exigir, te van a demandar y tú dices, no quedamos en eso. Quedamos en que yo ya había formado parte de la familia de Dios, punto. Ya soy salvo, me voy al cielo. Y cuando ocupo de Dios le hablo y le pido y Él me tiene que dar. No, espérese. La audacia de uno que dijo un día, oró por alguien, oró por un drogadicto y dijo, si el Señor no lo cambia, yo dejo el ministerio. El Señor no lo cambió. ¿Te imaginas la audacia? Por favor, no caigas en error. Señor, te pido haz tu obra, tu voluntad. Ten misericordia, nada más. Nunca caigas en error de decirle a Dios qué hacer, porque entonces Dios te va a agarrar como a Job y te va a decir, Job, ven, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los cielos, la tierra? Aquí diría Armando Alducin diría, ¡tú, renacuajo! Yo no diría eso. Pero escúchame, a Dios no le digas qué hacer. A Dios pídele perdón. A Él humíllate ante Él. Obedécelo, ámalo, búscalo. Dicen, hay cantos cristianos que dicen que vas a conocer a Dios en la sonrisa de un niño, en el amanecer. No, hermano, vas a conocer a Dios en su palabra. Por eso no va a salir el año, y no soy profeta, pero no va a salir el año en que los músicos aquí estén cantando canciones que ellos mismos escriban. Ya estamos cansados de cantar canciones de otros con significados ajenos.
irrelevantes al Evangelio, irrelevantes a Dios, irrelevantes a la iglesia. Hay que cantar música que exalte a Dios, que edifique a la iglesia. Gracias por dejarme terminar. Termino en paz. Ponte de pie.